es bien desagradable bajar a tu cocina y ver una cucaracha paseándose por la cocina o en el refri o por donde están los platos. Es algo que yo creo que a nadie le gusta. Si tú tienes cucarachas en tu cocina es algo que no quieres. Pues hay algo muy parecido a tener cucarachas en tu cocina, pero en tu mente. Cucarachas mentales. Esto quiero que lo entiendas como las distorsiones cognitivas. Todos, o casi todos, tenemos distorsiones cognitivas, los cuales son errores de pensamiento. Es lo mismo. Cognición es pensamiento. Entonces son errores de pensamiento que se cometen de forma frecuente. La cuestión con las distorsiones cognitivas es que suelen ser una falla o inconsistencia en el procesamiento de la información. Esto quiere decir que normalmente no reflejan la realidad tal cual es. Es como si tú mandaras una hoja a imprimir y esta hoja no tuviera tinta, que la impresora se hubiera quedado sin tinta negra o sin tinta azul. Es probable que salga algo distinto a lo que tú tienes en la computadora. Si ese fuera el caso, dirías como, no es lo que estaba esperando. Así pasa un poco con las distorsiones. No reflejan la realidad tal cual es, sino una parte de ella o tal cual una visión totalmente distorsionada. Pero aquí lo difícil es que podría ser arbitrario decir que es una distorsión cognitiva de lo que no lo es. Es algo subjetivo, es un punto de vista. La cuestión es que tenemos claves para identificarlas. Entonces, voy a explicar primero qué es la distorsión y algunas de ellas para que puedas identificar tus cucarachas mentales en ti y en otras personas. Esta falta de consistencia o complejidad en la información tiene que ver con que son pensamientos automáticos, es decir, llegan a nuestra conciencia de forma inconsciente, solamente de forma espontánea surgen y es fácil creerlas. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que estás en casa de alguien, de unos familiares de algún amigo, y de repente estás sirviéndote un vaso de agua y se riega la jarra y se le riega a las personas que están junto y le cae a la comida. Es probable que esta persona hipotética diga como, soy un inútil, es que siempre me pasa esto. Distorsiones. ¿Por qué sería una distorsión? Porque es un pensamiento que no refleja la realidad. Pensar, siempre me pasa esto, probablemente es lo más falso que podríamos decir de la situación. Si bien es desagradable que algo así suceda, lo más apropiado sería decir, o lo más cercano a la realidad sería decir como, ok, esto prácticamente nunca me pasa, una de cada 200 veces que sirvo una jarra me sucede, pero es muy molesto cuando pasa. Eso sería un pensamiento más racional, porque la distorsión va un poco en contra de lo que es racional. Es algo que refleja lo que estadísticamente pasa en la ecuación en la que sirves una jarra. La regarás una cada 1000 veces, o esta persona la regará muy de vez en cuando, pero lo que se dice es, siempre me pasa esto. Otra idea que tuvo es, soy un inútil. Por supuesto que puede sentirse inútil en ese momento, pero decirse soy un inútil es decir que no podría en ninguna circunstancia ser más útil. Es una categoría fija, transversal a todas las áreas de su vida. Pensar, si soy un inútil, entonces tendría que regar siempre la jarra y tendría que haber cometido otros errores, porque ¿cómo puede ser más inútil que un inútil? Son expresiones tal vez quisquillosas referente a lo que quiero expresar, pero es que sucede, nos hablamos así. Y con el lenguaje es que pensamos. Tal vez parezcan precisiones del lenguaje, pero es que con el lenguaje tú piensas con palabras. Y si te dices las cosas de una forma, van a impactar en la manera en cómo te ves. ¿Qué te sugiero? Que lo acerques más a la racionalidad. En vez de decir, soy un inútil, siempre me pasa esto, podrías pensar, ok, me molesta mucho cuando esto me pasa, sobre todo frente a otras personas, realmente me siento frustrado, pero casi nunca me pasa, estoy seguro que no me va a seguir pasando y también a cualquiera le pasa, o sea, es algo inevitable, ¿no? Es algo más racional.
un pensamiento negativo no necesariamente es una distorsión y un pensamiento positivo no necesariamente es bueno. Puede haber pensamientos negativos racionales y pensamientos positivos irracionales. Un pensamiento negativo racional podría ser, si voy a ir a un barrio peligroso y llevo todas mis cosas para ir a la tienda, tal vez no valga tanto la pena hacerlo en este momento. Porque si bien no es un hecho, hay una buena probabilidad de que algo pase. Es un pensamiento negativo racional. Aunque fuera un 20% de posibilidad, es mejor no hacerlo. O un pensamiento optimista sería tener la corazonada de que vas a ganar en el casino y apostar toda tu quincena. Claro que esto podría ser un grave error. Y podría ser muy optimista en, vas a ver que sí voy a ganar, vas a ver que sí me va a ir muy bien. Pero es irracional. Sobre todo hacerlo con todo tu sueldo. Hazlo con una pequeña fracción, ¿no? Es una idea muy general de qué implica pensar racionalmente. En claves concretas es algo que refleje de manera proporcionada, apropiada lo que está pasando en la realidad, de forma que otra persona pudiera concordar con tu visión, que haya criterios homologados respecto a lo que implica pensar eso. Y la segunda es que haya complejidad. Normalmente las distorsiones son muy simplistas, es una variable cerrada. Cuando hay pensamientos racionales como en cierta medida, considerar varios puntos de vista, considerar varias variables, o simplemente con considerar 2 o 3, como fue el caso de la jarra, ya crea otra perspectiva. No es que sea un inútil, no es que me pase siempre, es un accidente, sí estoy frustrado, pero no pasa gran cosa, ¿no? Es una forma más racional de pensar. Entonces, quiero que identifiques algunas de las distorsiones más comunes. La primera es la polarización, bastante común. Tiene que ver con pensar las cosas como blanco o negro. O voy todos los días al gimnasio o no vale la pena ir. La gente es buena o es mala, no hay de otra. Mi vida no vale la pena, soy un inútil, nada es bueno para mí. Ella es lo único que vale la pena en mi vida. Pensamientos polarizados. Es que en todas estas ideas que te di, no hay una forma de crear proporción o en cierta medida o escala de grises. Es un blanco o un negro. Esto predispone a vivir trastornos psicológicos o problemas psicológicos y son pensamientos. Pero cuando constantemente tenemos un pensamiento de esta clase, puede llegar a haber problemas. Otra distorsión, bastante común. Filtraje. Quiero que lo imagines como una coladera mental en donde solamente pasan algunos atributos de la idea y otros se quedan. Es decir, puede ser con nosotros mismos o con otras personas. Un ejemplo sería ante la pregunta ¿cuáles son los logros que tienes? Que es una pregunta que muchas veces cuesta contestar a la mayoría de la gente. Podría quedarse pensando como pues realmente no tengo ningún logro en mi vida. Mi carrera, pues eso lo puede tener cualquiera. Mientras que con la pregunta, ¿cuáles son tus fracasos? La respuesta sería algo como, ¿por dónde empiezo? Mi vida está llena de fracasos. Es decir, hay logros, muy probablemente como la carrera, hay logros que no pasan a la conciencia. Es un filtro que hace que nada de lo positivo pase y solo pasan ideas negativas. Puede ser al revés. Un ejemplo que tú conoces, el enamoramiento. Probablemente has estado enamorado o enamorada y esto implica un filtraje. Es decir, no pasan los aspectos negativos de la persona que percibes, sino solo los positivos. Y es una distorsión cognitiva, que en el segundo caso es bastante agradable. Tercera, sobregeneralización. Tiene que ver con que algo pasa en una ocasión y se espera a que siempre pase. Un ejemplo es lo de la jarra, cuando se dice esto siempre me pasa. No es que siempre te pase ni es que siempre te vaya a pasar. O si pides solicitud para entrar a una empresa y no te aceptan, es como de sí, no me aceptaron y ninguno me va a aceptar. Es decir, pasa algo en una ocasión y piensa que siempre va a pasar. O me engañó mi pareja, por tanto siempre me van a engañar. No vale la pena relacionarme con nadie porque siempre eventualmente voy a llegar a ese punto. Cuando estás sobregeneralizando o pensar que las cosas buenas que te pasan siempre van a pasar cuando puede no ser el caso. Es simplemente para que lo tengas en cuenta. Algunas otras que suelen estar presentes es el pensamiento catastrófico,
que suele tener que ver con confundir la posibilidad con la probabilidad. Es decir, tal vez sería posible que tú viendo este video vieras que me empieza a dar un paro cardíaco y caigo desfallecido. Pero es muy, muy poco probable. Es posible, probablemente ha pasado cuando alguien está grabando un programa que algo así suceda, pero no me preocupa porque es probable que no vaya a suceder. La cuestión es que pensar de forma catastrófica implica confundir la posibilidad con la probabilidad. Implica pensar que si algo puede salir mal, va a salir mal. Y pensar de esta forma desencadena ansiedad, porque tiene que ver con pensar en el futuro muchas veces. Y es un pensamiento poco productivo. Agrégale complejidad y vas a ver cómo va a ir bajando el catastrofismo, porque implica más realismo. Tal vez la última que suele pasar es la personalización. Hay bastantes más. Si te interesa, puedes investigarlo. Quiero hacerlo breve para que puedas recordarlo, pero seguro esta la vas a recordar cuando le pase a alguien, porque es bastante común, o cuando te pase a ti. La personalización tiene que ver con pensar que todo tiene que ver con nosotros, ya sea cosas buenas o cosas malas. Es decir, se están riendo, seguro se están riendo de mí. O vino bien vestida para llamar mi atención, seguro tuvo que ver con eso. O mira, se pasó y ni siquiera me volteó a ver, obviamente le caigo mal. O ocupando el mismo ejemplo, se pasó sin voltearme a ver como si realmente no le importara, obviamente lo hizo a propósito justamente para llamar mi atención. Son arbitrariedades, ¿no? Es hasta cierto punto irreal pensar que todo lo que hacen las personas tienen que ver con nosotros. Muchas veces esto desencadena el drama, como obviamente lo hizo por mí, obviamente lo hizo para hacer sentirme mal, obviamente lo mencionó para que tal, o es que empezó a hablar de que le iba muy bien porque sabe que a mí me iba muy mal y quería hacerme sentir mal. Normalmente la personalización es el fundamento del drama y es una distorsión. No sé si te haya quedado claro lo que es una distorsión de un pensamiento racional, pero creo que lo que puedes aprender después de ver este video es que hay no solamente distorsiones, sino que puedes clasificarla con la forma en la que se da el pensamiento. Aquí hay una taza con agua, pero aquí en vez de poner agua pude haber puesto café, pude haber puesto té o refresco y todo iba a tomar la misma forma. Así es una distorsión. No importa tanto el contenido, no importa si estamos hablando de cambio climático, de tu familia o de tu futuro. Eso es el contenido. Pero el contenido no hace que sea una distorsión o no, lo hace la forma que toma. Y la forma es identificable. Es diferente una polarización de una personalización, de una inferencia arbitraria, de un filtraje. Y me parece que ya tienes algunas claves para entender las formas en cómo se puede manifestar. Entonces, atrápalas. Cuando ves una cucaracha, si eres muy ecologista, tal vez la sacas de la cocina sin matarla, o tal vez la mates. No lo sé. El punto es que no quieres que esté husmeando en tus cosas. Y así son los pensamientos distorsionados. No quieres que estén ahí. Si los atrapas, sácalos. Y te aseguro que vas a tener una vida más plena, más tranquila y más saludable. Nos vemos.